¿Cómo le va, queridos estudiantes? Bueno, nuevamente en un nuevo encuentro, seguimos analizando esta metodología de marco lógico que yo sé que les resulta sumamente divertido, pero bueno, espero que puedan, si han ido avanzando en la lectura de la bibliografía, del manual de la CEPAL, una aclaración que quiero hacerles. Hay muchos manuales sobre marco lógico, incluso de distintas instituciones. Cuando comenzamos a ver el tema, al principio vimos algunas definiciones de distintos organismos internacionales, agencias de desarrollo público. En este caso nos ha parecido el más didáctico y quizás el más comprensible desde lo secuencial, el manual que nos hemos provisto de la CEPAL, pero pueden abordarlo también la herramienta desde mucha otra bibliografía. Lo cierto es que lo que aspiramos desde nuestra cátedra es que esta herramienta, que sin duda para quienes vayan a desempeñarse como gestores públicos la van a utilizar, la van a analizar, va a pasar por sus manos si no lo han hecho ya, proyectos que tienen este formato de la metodología del marco lógico, y un poco esa es la idea, que puedan comprenderlo cabalmente, que puedan aplicarlo y sobre todo que después cuando les llegue el momento puedan leerlo e interpretar. Habíamos quedado en la clase anterior, en el videito anterior, en el análisis de problemas. Recuerden que estamos en los 5 análisis principales que plantea el marco lógico. Ya vimos el análisis de involucrados, donde hacemos un amplio estudio y caracterización de los beneficiarios, los actores y todos los involucrados en el proyecto. Habíamos estado hablando también en la última parte de la clase anterior de el análisis del problema. Básicamente, en este sentido, habíamos quedado en la necesidad de armar un esquema que justamente se llama árbol de problemas, porque ese es el gráfico que vamos a ver enseguida. Es como un árbol con la copa, el tronco y las raíces, y en base a la validez e integridad del árbol del esquema que hayamos planteado cuando estamos analizando el problema en la fase de formulación de un proyecto de política pública, podremos determinar si las causas que hemos establecido son las correctas, si los efectos y consecuencias que se condicen con esas causas son formuladas correctamente, y por último, cuáles son las alternativas posibles para atacar esas causas. Este es básicamente el que les planteamos ahora, es básicamente el esquema del que hablamos, que ustedes van a ver en distintas bibliografías, como el árbol de problemas. ¿Por qué? Porque justamente la idea es identificar como si fuera las características de un árbol, donde tenemos en las raíces, que muchas veces es lo que no se ve, las causas centrales o fundamentales del problema. Una vez que hemos definido el problema central, que sería como el tronco del árbol, es decir, lo que vemos inmediatamente, lo que tenemos a nuestra altura, a nuestra visibilidad, a la altura de nuestra vista, porque es la demanda social o el problema que la gente nos está haciendo notar y es lo que está necesitando, es el bien y servicio que realmente se está necesitando, pero que a veces tiene una serie de causas que no todas son determinables fácilmente, ni todas son analizables o identificables a primera vista. Y por último tenemos en la copa del árbol, en las ramas y copa del árbol, lo que son los efectos y consecuencias del problema. Entonces, es fundamental saber, poder ver, identificar cuál es el problema, que normalmente es lo primero que se nos presenta y que tenemos a nuestro alcance de nuestros sentidos, pero saber que tenemos una serie de causas que son las raíces, que son las que sustentan este problema y que son las que vamos a tener que analizar y diagnosticar en detalle para poder buscar la solución. Y aparte de eso, tenemos que ver cuáles son los efectos y las consecuencias que están provocando estas causas. Por ejemplo, acá ponemos un ejemplo que tiene que ver con una política pública vial, en este caso y de salud, por supuesto, y preventiva. Recuerden que las políticas públicas, si bien se dividen por ramas de gobierno, por ejemplo, que es una forma en la que están divididas también las administraciones públicas, incluso legalmente, como por ejemplo a través de la ley de ministerio, donde se establecen las distintas ramas o rubros en los que el gobierno va a actuar. Esto es cada ministerio: Ministerio de Salud, Educación, Infraestructura, Energía, Vivienda, Desarrollo Social, etcétera, etcétera. Lo cierto es que una política pública normalmente es compleja y abarca más de una rama. Si bien
normalmente un plan, programa y proyecto va a estar ubicado dentro de una rama y va a estar liderada por un sujeto público, lo cierto es que muchas veces una política pública es transversal a distintos rubros o ramas del gobierno. En este caso ponemos el ejemplo, que lo tienen también en la bibliografía, que es el de la alta accidentalidad, los altos índices de accidentes en las rutas, en las vías de comunicación viales. Ahí podemos ver cuáles son las causas que se han determinado, es decir, qué está provocando este alto índice de mortalidad o de accidentes en las rutas. La imprudencia de los conductores sin duda puede ser una causa. Las calles o las vías de tránsito en mal estado, es decir, pozos, vías no correctas realizadas realmente, calles en mal estado, avenidas en mal estado, y también los vehículos en mal estado. En este caso podrían ser por vehículos obsoletos o vehículos que tienen escaso mantenimiento. Entonces ahí tenemos como todo el problema, que es el alto índice de accidentabilidad, algo a lo cual nuestro país no está exento. Como ustedes saben, Mendoza menos todavía, tenemos un alto índice de accidentes automovilísticos. En este caso, en este ejemplo, hemos identificado las distintas causas que podrían estar originando el problema. Claro, uno cuando dice, bueno, hay un alto índice de accidentabilidad, es muy posible que no esté mirando todas estas causas que nosotros hemos analizado, como son la imprudencia en los conductores, los malos hábitos o la mala conducta a la hora de conducir los automóviles, las vías de tránsito en mal estado y los vehículos en mal estado. Entonces vemos el problema. ¿Y cuáles son los efectos que está generando esas causas que hemos analizado? Bueno, por ejemplo, pasajeros que llegan tarde al trabajo porque hay problemas en el transporte público, por supuesto, alta frecuencia de lesiones y muertes, altas pérdidas económicas y, por ejemplo, que las imágenes de las empresas de transporte público, estamos hablando de un servicio público, se encuentra muy mala la imagen o hay un gran desprestigio de los prestadores del servicio público de transporte. Ahí tienen entonces un ejemplo, el esquema general o tradicional del árbol de problemas y un ejemplo con el caso del transporte público y la alta siniestralidad en los accidentes de tránsito, específicamente en los que están involucrados el transporte público, y un ejemplo de cómo se aplicaría este esquema del árbol de problemas. Lo cierto es que el análisis del problema, una vez que hayamos identificado las causas realmente, el problema con todas sus variables de intensidad, rango geográfico, recuerden, hemos también analizado ya los involucrados en el problema, quiénes van a ser los beneficiarios una vez que busquemos la solución, quiénes son los actores que van a intervenir. Entonces pasaríamos a otro de las etapas centrales en la metodología del marco lógico, que es el análisis de objetivos. La formulación de objetivos en un proyecto, sobre todo para esta metodología, pero para cualquiera de las herramientas que vean, ya lo van a ver seguramente también en el modelo de relacional de Graglia que están viendo con las profesoras. El análisis, la determinación y la formulación de objetivos generales y específicos es fundamental en un proceso de planificación y es central para asegurar el éxito de una política pública. De hecho, es una parte central en cualquier plan. Y tal es así que algunos autores, desde el punto de vista de la planificación, aseguran que si el plan está bien formulado a partir de que tiene buenos objetivos que muestran un correcto análisis de cada una de las etapas de diagnóstico, como la que nosotros estamos viendo, hay un 50% del éxito asegurado para la ejecución de ese plan, en este caso para la ejecución de esa política pública. ¿Qué es el análisis de objetivos? Básicamente, desde el enfoque de marco lógico, el análisis de los objetivos nos permite describir cuál va a ser la situación futura, cuáles son los escenarios a futuro y cuáles son los logros que esperamos. Es decir, a qué se desea llegar o qué esperamos lograr o qué esperamos alcanzar una vez que hemos resuelto el problema y una vez que hemos transitado por toda la ejecución del proyecto que habíamos formulado previamente. Consiste convertir los estados negativos del árbol problema en soluciones, es decir,
esos efectos que veíamos de las causas que generan el problema, la idea es transformarlo en soluciones y alternativas que permitan satisfacer esa demanda y solucionar ese problema que hemos identificado. De hecho, todos los estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos, que es una forma jerárquica de establecer cuál va a ser el nivel de análisis y también el nivel de cumplimiento. Recuerden que los objetivos deben ser medibles, alcanzables y conmensurables. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos tienen que ser de posibilidad de realizarse, tienen que ser realizables, tienen que poder concretarse, de nada sirve un objetivo ideal utópico. Tienen que estar jerarquizados, es decir, tienen que tener un orden, en el caso del marco lógico, cronológico de aplicación y desarrollo, y tiene que observarse una jerarquía de cuál va a ser la utilización de recursos y medios para el cumplimiento de esos objetivos. Recuerden que una forma de saber si los objetivos se están cumpliendo es controlar si las metas se están alcanzando. Las metas que conllevan análisis, variables de análisis y de medición, y para eso nos van a servir los indicadores y los verificadores de medición o verificadores de la medición de indicadores que más adelante vamos a ver. El diagrama de análisis de objetivos, de jerarquía de objetivos, permite visualizar de manera rápida y clara cuál es la situación y cómo vamos a ir avanzando para ir solucionando el problema. Una vez que se ha construido, ahora pasaríamos ya al árbol de objetivos. Es necesario examinar las relaciones con los medios y los recursos con los que vamos a desarrollar el proyecto. Recuerden, ya lo van a ver seguramente después cuando vean en nuestra materia en el segundo semestre de Administración General, toda la unidad de planificación, tan importante como la formulación de objetivos es el diagnóstico y contabilizar los recursos con los que vamos a desarrollar un plan, un programa o un proyecto. De nada sirve planificar en el aire, es decir, necesitamos tener el conocimiento de los recursos exactos, tanto económicos, materiales, como capital social, como personal de gestión o recursos humanos, etcétera, etcétera. Más adelante lo analizaremos. Nosotros aquí debemos identificar que si al identificar el árbol de causa y efecto se determinan problemas, inconsistencias, es decir, algo que no tiene una coherencia lógica con los objetivos que estamos planteando, es que ha habido una falla. Aquí encontramos una falla en el planteo del árbol de problemas y hay que volver a realizarlo, volver a hacerlo, y ese es un trabajo fundamental interdisciplinario del equipo de trabajo que esté realizando la formulación del proyecto. Si se estima necesario y siempre teniendo presente que el método debe ser flexible, todo proceso de planificación y todo proceso de formulación de un plan debe ser flexible. De hecho, la planificación es un proceso flexible porque hay que ir adaptándolo a las variables de contexto, a las circunstancias, a los cambios que se van produciendo, ya lo vamos a ver más adelante. Si se estima necesario, entonces, y siempre teniendo presente que debe ser flexible, se podrá modificar y se podrán corregir todas aquellas variables de análisis que no han sido correctas. Ahora, es importante que tengan en cuenta esto. Una vez que el plan se formuló y que se formularon los objetivos generales y específicos, se aprobaron y ya forman parte de nuestro plan, los objetivos es algo que no se puede cambiar. Cambiar un objetivo significa cambiar el plan. Y por lo tanto, cuando hablamos del análisis de objetivos o el árbol de objetivos relacionado al árbol de problemas que hemos realizado, se va a ilustrar de una manera secuencial y lógica, como la que vamos a ver en el ejemplo, retomando el ejemplo que veíamos de la alta accidentalidad que se está analizando desde los servicios públicos de transporte. Entonces, ¿cuáles son ahora los objetivos a alcanzar? Bueno, cambian, es decir, ¿se acuerdan la causa? Teníamos la imprudencia de los conductores, ahora un objetivo sería lograr la prudencia de los conductores. Teníamos las calles o vías en mal estado, ahora sería lograr las calles en buen estado, y teníamos los vehículos en mal estado, ahora sería lograr los vehículos en buen estado, con vehículos renovados y con vehículos mantenidos o nuevos. Bueno, dejamos hasta acá para que puedan analizarlo y seguimos en el próximo encuentro. Espero les haya resultado accesible. Recuerden continuar la bibliografía.